la exposición mencionando, enumerando 10 o 11 puntos. Simplemente diré primero el título y haré una referencia y continuaré. Entonces, primero, ¿cuál es la hipótesis que manejamos? Manejamos la hipótesis que debido a la situación global que estamos viendo, que es una situación de crisis que se ve en lo económico, como quiera que el desempleo en el mundo está hoy alrededor del 20%. Para el caso colombiano, ayer se decía que estaba en el 18-19% y en Bogotá, en la capital, alrededor del 23%. Cuando un empleo globalmente supera el 20%, se dice que ese es un indicativo de una crisis de orden global. En segundo lugar, por las caídas del Producto Interno Bruto de los estados. En tercer lugar, por el problema de comunicación a nivel económico, la imposibilidad que las importaciones y exportaciones de los países se den de manera normal, que eso trae un problema muy grave al capitalismo. La saturación de los sistemas de salud, el confinamiento de las personas debido a la pandemia. Todo esto hace que estemos con todos los indicativos de lo que es una crisis. Entonces, la hipótesis que manejamos es que cada que hay una crisis, hay unos cambios en las estructuras institucionales de los estados. Y que viendo las dos grandes crisis anteriores podemos visualizar lo que sería institucionalmente el resultado para el siguiente estado post-crisis y qué tenemos y qué deberíamos hacer nosotros como ciudadanos para que ese estado sea lo más garantista de derechos. El origen del Estado en la modernidad, nosotros lo ubicamos en la Paz de Westfalia, el año 1648, porque es allí donde se logra que haya una paz religiosa. Padre, Es decir, qué pena molestarlo. Es que tranquilo. padre, es que su merced está, no prendió la cámara en un lado, entró 2 veces y está en una parte, está hablando, pero no se le ve la cara, padre. Qué pena, discúlpeme. Si podríamos arreglar esa pequeña cosa, esa pequeña situación. Nos entró 2 veces y entonces le estamos viendo, en una parte aparece que está hablando, pero no le vemos la cara. Disculpe, padre. Y nosotros no lo podemos arreglar desde aquí, desde el evento. Ahora sí, padre, qué pena con usted. Muchísimas gracias. Ya lo estamos viendo. Bueno, perfecto. Entonces, en el primer punto, el origen del Estado, decíamos, está en la Paz de Westfalia, año 1648, porque es el año en el que se logra una paz en Occidente debido a las guerras de religión que se habían suscitado. Entonces, de alguna manera, el Estado va a ser soberano hacia el interior y va a permitir hacia el exterior que existan otros estados. Este proyecto que se origina de estados modernos tiene una característica que es el decir que siempre vamos a ir en ascenso. O sea, la misma expresión moderna de origen alemán significa historia en ascenso. Sin embargo, esta historia en ascenso se ve truncada muy pronto y es porque comienzan a verse los grandes problemas que origina el sistema capitalista. Es decir, el mismo sistema capitalista origina una gran división de clases sociales y una gran división de países. Y esto continúa avanzando, hasta que tenemos la primera manifestación de, digamos, frustración de ese proyecto moderno en la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1919. Esta guerra se caracterizó porque trajo alrededor de 20 millones de muertos. Y paralelo a esta guerra, después de iniciar la guerra, que se inició en el 14, hacia 1918 aparece la pandemia, la primera pandemia del siglo XX, que es la pandemia española, que se dice que nació en Estados Unidos y los norteamericanos cuando intervinieron en la guerra la llevaron a Europa, a Francia, a Alemania
luego España y se extendió por toda Europa. Y entre la guerra y la pandemia ocasionaron entre 50 millones de muertos y otros 50 millones indirectos de muertos. Es decir, en esos 5 años hubo alrededor de 100 millones de muertos. Esto trajo una primera reconfiguración. Los grandes imperios que existían, como el Imperio Otomano, como el Imperio Austriaco, desaparecieron y hubo una nueva reconfiguración a nivel de los estados. Esta situación acabó con lo que se llama la Sociedad de Naciones, el Pacto de Versalles, que trató de traer paz al mundo. El nivel institucional quedó muy débil porque los estados continuaron teniendo bastante principio de soberanía y la soberanía internacional era muy poca, de tal manera que las soluciones no estaban a nivel internacional, sino cada estado resolvía con el otro estado como pudiese sus conflictos y esto originaba permanentes guerras entre ellos. Esa década del 18 al 30, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, es una década de prosperidad, o sea, es una bella época, es una década en la que hay riquezas y en la que se presentan también despilfarros, se presentan problemas también a nivel económico, de despilfarros, centralización económica, etcétera, y lleva a finales del 20 a lo que se llama el crash de la economía. Recordamos que toda la bolsa de Nueva York pues se cayó y al caerse la bolsa de Nueva York se cae la economía que ya era de las más fuertes, la economía norteamericana, y eso origina un boom también en la economía europea. En Latinoamérica no hubo tanto problema porque nuestra economía aún era muy separada de la economía norteamericana y europea y era una economía bastante agrícola, pero Europa y Estados Unidos sufre una tremenda, crisis económica, desempleo del 25%, caída de los capitales en más del 50%, desolación en los campos, desolación en las ciudades, etc. Eso originó, estamos ubicados en el 1930, más o menos a 1935, que es las consecuencias gravísimas del crash económico. Eso origina que se llama el welfare state. El welfare state entendido como el estado de bienestar, más tarde entendido como el estado intervencionista, y comienzan dos pugnas entre dos escuelas económicas, una escuela intervencionista dirigida o fundamentada en John Maynard Keynes y una escuela no intervencionista que es la escuela de Hayek, ¿no? Que dará luego origen a la escuela de Chicago, aunque Hayek es austriaco. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que las reconfiguraciones que ocurren a partir del año 35 más o menos son reconfiguraciones distintas. Por un lado, hay un welfare state, que yo lo denomino welfare state con derechos en cabeza de ciudadanos, que se da fundamentalmente en Estados Unidos, en Canadá y en Inglaterra. Y por el otro lado, un welfare state sin derechos de los ciudadanos, sino que se concentra el poder en el partido de gobierno y se da fundamentalmente, por un lado, en los fascismos, es decir, en Italia con Mussolini, en Alemania con Hitler, y por el otro lado, un welfare state también, pero de partido, y ese se da en la Unión Soviética y comienza a gestarse todo ese proceso de revolución china que terminará mucho después hasta que termine la Segunda Guerra Mundial. Ambos son welfare state y está triunfando en esa época, digamos del año 35 al año 50, a terminar la Segunda Guerra Mundial, las ideas de Keynes, el Estado debe intervenir, pero hay una diferencia en la manera de intervenir. Para los welfare state norteamericanos, digamos anglosajones, el poder de los derechos
tiene en alguna medida valor en cabeza de los ciudadanos. Y de ahí que aparecen las pequeñas empresas o las grandes empresas dirigidas por el Estado, pero en todo caso hay derechos en los ciudadanos. En cambio, en el otro welfare state, en el welfare state del nazismo, del fascismo o del socialismo, lo que hace el Estado es abrogarse el poder para él dirigir la economía y prácticamente en función del término razón de Estado, la persona pasa a ser un instrumento del Estado, o sea, se pierde aquello del principio de dignidad kantiana. Bueno, vamos digamos, la Segunda Guerra Mundial, lo sabemos, se enfrenta a los aliados que inicialmente fueron Francia, Inglaterra, contra los grupos del eje, o sea, Italia, Alemania, Japón. Luego sabemos que a los aliados se integrará Estados Unidos y se van integrando poco a poco hasta que la guerra es de orden mundial y ocasiona también alrededor de 200 muertos, 200 millones de muertos de manera directa o indirecta en todo el mundo. Las cifras nunca se sabrán, porque una cosa es el muerto en combate, otra cosa es el civil muerto como fruto de la guerra, otra los muertos indirectos, otra los muertos indirectos a futuro, por ejemplo, fruto de las hambrunas. Entonces, realmente sobre las guerras se sabe que hay muertos, pero en precisión nunca se sabrá cómo. Después de esta Segunda Guerra Mundial vino una gran reconfiguración institucional. O sea, por un lado, el Estado constitucional, que es un heredero del welfare state, se llama Estado social, Estado constitucional, heredero del welfare state, sobre todo de Estados Unidos e Inglaterra. Y por el otro lado viene una reconfiguración en los países socialistas. Nosotros sabemos que el fascismo y el nazismo pues, desaparecieron, incluso fueron prohibidos sus partidos, e Italia y Alemania e incluso Japón pues asumieron constituciones de tipo, digamos, capitalista con Estado cercano al Estado constitucional. ¿Por qué se caracterizó el Estado constitucional? El Estado constitucional se caracterizó porque por vez primera introdujo lo que se llama una carta de derechos. Entonces, la primera parte de la Constitución es una carta de derechos y esa carta de derechos son como una especie de barreras que tiene el ciudadano frente al poder del Estado. O sea, lo que se trata con las cartas de derechos es de limitar el poder del Estado. El principio de dignidad hace que la persona, como dijo Kant en Metafísica de las Costumbres, no sea instrumento de nadie, sino sea fin en sí mismo. El instrumento es el Estado en favor del ciudadano y no el ciudadano en favor del Estado. Del principio de dignidad se deriva el derecho de libertad, que se toma fundamentalmente de Locke. El Estado solo puede intervenir cuando hay un tercero que ha dañado los derechos de otros, y si no, la libertad es una prerrogativa del ciudadano, un derecho general de libertad. Y en tercer lugar aparecen los derechos de igualdad, la igualdad formal legal y la igualdad material para que las personas puedan disfrutar de los derechos a través de contribuciones del Estado, a través de mecanismos de igualación, lo que se llama hoy los ajustes razonables, la igualación positiva, la discriminación inversa, etc. Y de esos dos derechos, después fue apareciendo modernamente lo que se llama el desarrollo del tercer derecho francés, o sea, el derecho de fraternidad, a través de la solidaridad y a través de lo que ahí se llama la empatía, la capacidad de ver que el otro es igual a mí, que el otro también tiene sufrimientos y valores y que debemos reconocernos como sujetos de la misma especie. Y al reconocernos como sujetos de la misma especie, valoramos esos derechos de cuarta generación, derechos a la paz, derechos ecológicos, etc. Ese Estado es un Estado que ha ido teniendo un desarrollo y que en Latinoamérica se fue constitucionalizando, en el caso de Colombia, en el caso de Perú,
en el caso de varios estados, a través de esas nuevas constituciones. A nivel internacional, junto al Estado constitucional, también apareció todo un ensamblaje muy interesante. Apareció la ONU, apareció en Europa de primero todo ese ensamblaje de naciones a través del Consejo Europeo y luego de la Unión Europea. Apareció en Latinoamérica la OEA, aparecieron organismos internacionales como el Tribunal de Justicia, apareció la implementación de organismos que tuviesen y que aplicasen el derecho internacional humanitario. Y en cada una de las latitudes, de alguna manera, sobre todo occidentales, aparecieron los tribunales de derechos. Entonces, en Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En nuestra latitud apareció también la Convención de Derechos Humanos, posteriormente aparecerá la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aparece también el Tribunal Africano de Derechos Humanos. Toda esa institucionalidad interna, a través del Estado constitucional o el Estado social, como se quiera llamar, e internacional, a través de todos esos mecanismos, posibilita que el ciudadano sea tenido en cuenta como finalidad y el Estado esté al servicio de los ciudadanos. ¿Cuál es, digamos, la preocupación que yo tengo por la crisis actual? Que esta institucionalización, a través de esa figura de los estados de excepción, tenga un menoscabo, de tal forma que lo que se hace es recomponer el poder del Estado en contra de los derechos de los ciudadanos. Y aquí es donde yo propongo acudir a algo que yo denomino la intersubjetividad constitucional, que se caracteriza por 5 aspectos. En primer lugar, el reconocimiento de sujetos, o sea, el reconocer que el Estado es un sujeto, los ciudadanos son otro sujeto, la ciencia es un sujeto, la comunidad internacional es un sujeto, es decir, en reconocer que hoy lo que tenemos es una pluralidad de sujetos que deben entrar en diálogo y construir la mejor respuesta. Nosotros no sabemos si el confinamiento fue la mejor respuesta. Tantos campos abiertos donde se hubieran podido trasladar de manera muy rápida hospitales o empresas para no encerrar a las gentes en las ciudades como lo estamos haciendo. O sea, es decir, el confinamiento era necesario porque no debíamos estar unidos tan cercanos a otros, pero los campos nuestros están separados. Eso lo leía que en un artículo, que hubiese sido mucho más fácil para las empresas en 2 meses acomodar su producción en los campos, en lugares donde pudiesen tener, digamos, apartados los trabajadores unos de otros, a suspender la producción, etc. Segundo lugar, la construcción de discursos, o sea, que se construyan, los sujetos construyen discursos. Hay que hacer valer el discurso de cada uno y entre los discursos argumentar para construir el mejor discurso. Tercero, una relación conceptual necesaria entre derecho y moral. Esa es una teoría de la escuela de Kiel, o sea, en todos nuestros actos hay implícita una moral, no desconocer eso. Los hechos que realiza el Estado o los sujetos del Estado son actos morales. En esos actos realmente se persigue la justicia. Con cada una de las normas que se implementan se persigue la justicia. La actuación del Estado busca la justicia. Entonces, porque nosotros vemos que esta pandemia lo que puede hacer es una reconfiguración del poder económico. Hay empresas hoy que están multiplicando sus ingresos, sobre todo las empresas que tienen que ver con toda la tecnología, medios de comunicación y algunas empresas relacionadas con el sector de la distribución de alimentos y otras. Cuarto, una democracia argumentativa. O sea, no es un sujeto del Estado empoderándose sobre el resto e imponiendo su único discurso, sino la capacidad de que esos sujetos argumenten y entre todos elaboremos la mejor respuesta. Y la última característica es la diferencia entre observador y participante. El observador en toda esta teoría del lenguaje es simplemente el que actúa como un periodista. El participante es aquel que se apersona para cambiar una estructura social o política. Debemos respetar a la sociedad como un participante.
nosotros vemos en las calles cómo las personas son tratadas como instrumentos, incluso por la policía. Los actuales niveles de agresión de las fuerzas militares o policíacas, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en nuestros países, pues son demasiados. Una persona sale a vender algo porque necesita sobrevivir y la respuesta es una absoluta agresión, muchas veces pues totalmente injustificada, con una desproporción de armas. Entonces, la recomposición del ciudadano en sus derechos. Entonces, mi invitación final es a que como comunidad académica nosotros centremos